la zona cero. Aunque a veces uno desearía, el mundo no se va a acabar ni este año, ni el siguiente, ni mucho menos el 2012. Aunque la película que se ha convertido en el boom de este final de año, pues ya está siendo un éxito. Y a más de uno le encantaría que en el 2012 se cumpliera la profecía sobre la que tanto ha escrito, tantos libros ha publicado, y que está absolutamente convencido de que va a pasar porque los mayas lo anunciaron. Por lo tanto, no sé, ¿lo vais a dudar o qué, Carlos y Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Pues hay un libro que lo dice y todo, ¿eh? Lo que tú digas. Solo uno. Hay varios. Solo uno. No, lo que vamos a contar es de dónde viene esta historia tan fascinante, porque la historia es interesantísima, ¿eh? La del cálculo del por qué el 2012 y por qué tiene que pasar algo ese año. ¿Y por qué hacer un monográfico del 2012? Pues esa es un poco la razón. Tú, Bruno, acabas de exponer ya esa primera parte de por qué lo estamos haciendo, que es un poco a raíz de esta película que se acaba de estrenar y que, pues lógicamente, vuelve a poner en el candelero todas las tesis catastrofistas que hay alrededor del 2012. Y después por la cantidad de oyentes que nos preguntan, que recibimos email sobre, y preocupados además, sobre si es verdad o no es verdad todo lo que se maneja alrededor de esta fecha, ¿no? De esta fecha que la quieren hacer catastrófica, al igual que lo intentaron hacer con el año 1999 y al igual que lo intentaron hacer con el año 2000. Y luego hay una segunda versión, una segunda parte, aquellos que dicen, no es un fin del mundo, es un fin de era. Porque sí, sigue siendo igual de absolutamente demencial decir eso. Bueno, siempre hay algún gracioso que dice, no es el fin del mundo, es el fin de la humanidad. Bueno. Exacto. No, pero lo que dice Bruno es muy interesante. El fin de era, aquí dice que pasa el pop al rock and roll, cosas así. Sí, exacto. O sea, que pasa de la hegemonía del Real Madrid a la del Benfica o algo de ese estilo. O que de repente lo que va a pasar es que va a haber una transformación de las conciencias que también se anuncia, ¿no? ¿Estás seguro? Que voy a estar seguro. Estoy lo que pasa es que, sin embargo, que no. Como yo creo que más que hablar de los pintoresquismos más o menos frikis sobre lo que está anunciando todo el mundo, sí que es cierto que, sin embargo, en el cálculo de por qué los mayas construyeron este calendario de esta manera tan extraña, sí que hay cosas realmente llamativas y originales e incluso atractivas desde el punto de vista de un debate de la zona cero, como por ejemplo alguna de las consecuencias de los ciclos mayas, que relacionan curiosamente la forma de medición del tiempo con algunos elementos muy interesantes del Apocalipsis de la Biblia. Luego veremos cómo. Bueno, yo creo que es bueno un poco precisar que estamos hablando de dos bloques que confluyen en una misma fecha. Eso es. Pero por una parte son el bloque profético, donde entrarían los mayas, que es la más conocida, pero alrededor de la profecía de los mayas, y ahora diremos un poco el origen y lo que realmente dice la profecía de los mayas, pues están los videntes, están los agoreros, en fin, están otro tipo de profecías, como también asocian, por ejemplo, a los aztecas, a los hopi, que hablan de que también en el 2012 sería el punto de referencia para algo. Una gran eclosión, catástrofe, cambio de era, cambio de ciclo, lo que queramos. Y por otra parte están las prospecciones científicas, es decir, aquellos científicos que se han abonado un poco a esta ceremonia de la confusión, donde comentan, sin especificar una fecha, pero ya se encargan los intérpretes o los periodistas de ajustar esa fecha al 2012, pero sí que hay muchos científicos que dicen que alrededor del 2012 se pueden producir ciertos eventos que tienen que ver con la actividad solar, que tienen que ver posiblemente, pues mejor, con erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que ha hecho que al final el epicentro sea el 2012, y es un poco lo que queremos valorar y analizar en este monográfico para intentar los datos negativos y los datos positivos, si es que los hay. Claro, sí, porque además es que a colación ha habido muchísimos oyentes que han enviado correos y por un lado dicen, claro, es que no nos queréis contar la verdad, porque la ocultamos. Incluso en la película, pues lo primero que te exponen es, os estamos avisando, va a ocurrir algo, luego no digáis que no os lo hemos dicho. Claro, verás. Y luego, pues incluso hay gente también que está con el miedo y dice, bueno, ¿y los poquillos ahorros que tengo, qué hago? ¿Me lo invierto en hacer un búnker o algo similar para protegerme? Pero fíjate, Silvia, la relación no es una rosa, vamos, con lo que ahora es la Rosa de los Vientos, la de Jesús y mía, parte de el libro nuestro, Seres y lugares en los que usted no cree. Vamos un día al programa con Juan. O sea, estamos hablando del año 95-96. Bien, el año 95-96, nadie en el mundo, nadie, y no ha pasado nada, nadie habla del año 2012. ¿Por qué? Porque el año 2012 se ha convertido en algo importante después del fracaso de 1999 y el año 2000. Es decir, esta especie de obsesión por el fin del mundo que hay desde siempre se ha ido acelerando en función de los incumplimientos o de los fallos. Entonces ya no les queda más que el 2012 y que nos pegue un pepinazo, un asteroide en algún momento. Como se les va cortando el tiempo, el 2012 ya es
la última oportunidad para hacerse rico. Que va, después saldrá otro, no lo dudes. No, pero no, aparte de eso, Carlos. es que es cierto decir que es que no hay otra fecha simbólica. Entonces, en realidad, vamos a contar un poquito a nivel 2012 y luego veremos... Que viene de los mayas. Claro, exacto. Es decir, y de su forma de contar el tiempo, no de predecir el final de la humanidad, pero de contar el tiempo. ¿Cómo era la forma de el calendario maya tenía una cuenta que se llama la cuenta larga, que definía un ciclo muy preciso que tenía 1.872.000 días. Ese ciclo empezaba el 13 de agosto del año 3113 a.C. para nuestro calendario y termina el 21 de diciembre del año 2012. Bueno, en realidad ellos lo que hacían es que fijaban una serie de fechas en las cuales calculaban el tiempo en función de ciclos astronómicos muy complejos que se basaban, las cosas como son, en el calendario de medición más perfecto que ha conocido el género humano, que es el maya. Los mayas tenían un ciclo de 5.125 años, 1.872.000 días. 5.125 años terrestres, 5.200 años mayas. Exacto. Que acabarían en una serie de números, bueno, que tendrían dos elementos clave, el 13 y el 20. O sea, vamos a imaginar 13 dividido por 20. A partir de ellos hacían lo que llamaban el Soltling o índice de 260 permutaciones o cambios, que se basaban de nuevo en la misma base de medición, y por lo tanto había 13 subciclos de 144.000 días cada uno o de 13 baktunes. De manera que cada Baktun se dividía en 20 subciclos, llamados Katun, de 7.200 días cada uno o de 20 Katunes por Baktun. Bueno, en otras palabras, que el sí, 2012 sería el final del 13º ciclo Baktun. Que había empezado en tiempos nuestros el año 1618. Es decir, ese año, en el siglo XVII, comienzo de la Guerra de los 30 años, por cierto, en la historia europea, es cuando comenzaría el último ciclo. El último Baktun, que va a terminar el 21 de diciembre del año 2012. Fijaros que ya hemos citado un número muy curioso, 144.000. Que son los que se van a salvar. Estás en la Biblia. Eso en la Biblia, efectivamente, sí. Apocalipsis. Luego escuché el número de esos que fueron sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Y los testigos de Jehová 7.4, efectivamente. Los testigos de Jehová se basan... Con lo cual, 2.850.000 testigos de Jehová se van a ver también, ¿eh? Pero verás, los testigos de Jehová se basan en el siguiente, en el 14.1, que dice: luego mire, y allí ante mí estaba el ciervo parado en el monte de Sión, y con él 144.000 quienes tenían su nombre, y él de su padre escrito en sus frentes. Por eso, ciertos grupos, los testigos de Jehová, se van subdividiendo cuando alcanzan más de 144.000. Porque como son los elegidos, les sobra gente y tienen que echarlos. Claro. Y entonces aparece una subdivisión. Bueno, no pasa nada que no nos escuchan, que tienen prohibida la radio, porque escucha el demonio, así que... Pero esta pequeña combinación de cifras, que no tiene nada que ver, que es un cálculo astronómico que casualmente coincide, es lo que ha disparado ya la locura total. Es decir, el Apocalipsis de San Juan lo sabía, calculaba como los mayas. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, San Juan no sabía nada de los mayas ni los mayas de San Juan. Pero el hecho cierto es que el hecho de que coincidiera la cifra, bueno, pues es uno de los elementos que ha disparado luego la creencia en que esto es algo que está escrito y que significa mucho. Y siguiendo el calendario maya, ¿se ha dado la circunstancia de algún acontecimiento haciendo ese cálculo numérico? Sí, sí. De hecho, cuando en 1520 se produce pues todo lo que es la debacle del imperio azteca, que no el maya, que el maya ya como imperio, como civilización había desaparecido en el siglo X, pues se atribuyó, recordemos que los aztecas utilizaban el mismo calendario que utilizaban los mayas, igual que los mayas utilizaban el mismo calendario que utilizaban los olmecas. Mejorado, pero era el mismo calendario. Es decir, utilizaban un sistema vigesimal y además conocían el cero. Es decir, eso es uno de esos adelantos matemáticos que se empezó a reconocer precisamente cuando Colón descubre América. Bueno, pues muchas de esas cosas ya estaban predichas. Ellos eran muy agoreros, lo que eran los profetas mayas y también los aztecas, y sabían que en el año 1520 finalizaba uno de sus ciclos, que mira tú por dónde, es cuando pues Hernán Cortés llega allí y empieza pues todo lo que es la conquista del imperio azteca. A partir de ahí se empieza a suponer que cada 260 años, que es uno de esos ciclos que ellos tienen ciclos también de 52 años, lo de la cuenta larga que acaba de comentar Carlos, pero bueno, cada 260 años también es como que termina otro ciclo. Eso correspondería, si añadimos al 1520, a 1780, que también fue una época de conflictos en Sudamérica y sobre todo pues con toda esta zona de Mesoamérica. Pero ojo, como casi todas, porque luego al final si buscamos fechas siempre encontramos algo. Eso es en lo que se sostiene muchos de estos agoreros. Por eso, entonces si añades otros 260 años a esta fecha, realmente ya no nos vamos al 2012, nos iríamos al 2040, por lo tanto ya no correspondería. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo que yo creo que es importante señalizarlo desde el primer momento.
muchos creen que el calendario maya solo marca como fecha final el 2012, o como única fecha, por decirlo así. El calendario maya no marca ninguna fecha. Es decir, esas fechas de la cuenta larga, cuando hay que añadir estos 5.125 años, solo lo marca una estela, la estela de Kobá, que es donde sí aparecen unos guarismos, donde se señala una fecha concreta, porque el calendario no marca fechas. De hecho, si marcara fechas, teniendo en cuenta... Pero también hay muchas versiones sobre qué fecha marca la estela de Kobá. Claro, además eso. Claro. Sí, o sea, el año sí, el año coincide, pero las ni fechas... siquiera el año, porque se habla del 3113 o 3114, sí, hay un año de diferencia también ahí. Exacto, que la estela de Cristo. Claro, pero que la estela de Kobá, que también marca esa fecha en la que algunos quieren ver el fin del mundo, no está tan claro. Yo he visto esa estela, he estado allí en Kobá, no es un lugar de los más turísticos de México, pero se puede acceder, es maravilloso, mucho más interesante que Chichén Itzá, que Palenque, porque está todavía absolutamente selvático. Ahí se encuentra la pirámide más grande de todo el sur de México, que es muy desconocida, es muy bonita, porque a mí me impactó mucho, porque todavía la vegetación, al no haber sido limpiada, como puede estar el Chichén Itzá, la vegetación crece por encima de la propia pirámide, de la Gran Pirámide, que se llama así, y hay 3 pirámides, y también existe una teoría de Orión, porque las 3 grandes pirámides de la ciudad están orientadas de cierta forma. Y ahí está esa estela, pero ninguno de los arqueólogos ni de los estudiosos que están trabajando allí, que han encontrado 10.000 construcciones nada más y nada menos, asegura que eso tenga que ver con un anuncio de los mayas, sino con una fecha importante para ellos, por cuestiones religiosas, míticas, pero no proféticas en absoluto. Exacto. Por eso digo que tiene que quedar claro eso, que el calendario maya como tal no marca fechas, es decir, marca ciclos, y esos ciclos tienen que estar en consonancia con la cronología. Es decir, por suerte, gracias a la estela de Kobá y alguna otra estela, se sabe cuándo empieza un poco su cronología, y empieza ese 13 de agosto de 3113 o 3114 antes de Cristo. Algo importante debió pasar para que su cronología empezara justo ahí. Es decir, y a partir de ahí se empiezan a determinar distintas fechas, pero ojo, el 2012 no es la última fecha que se establecería dentro de estas profecías mayas, que por cierto luego quedan reflejadas en los libros de Chilambalán, por ejemplo, aunque ya son posteriores a la conquista, pero están reflejando las crónicas y las leyendas anteriores, ¿no?, que se fueron transmitiendo de viva voz. Bueno, pues todo eso es importante que quede claro. Es decir, hay otras fechas que quedarían señalizadas después del 2012, por lo tanto el 2012 para el mundo maya no es el final del mundo. ¿Qué es el final? Del quinto sol, del quinto ajao. Es decir, llegaría a su fin y por lo tanto un final de era, un ciclo que se termina y empezaría el sexto sol, que es un nuevo ciclo. Es decir, que puede venir precedido o no, como dicen luego intérpretes de la profecía maya, como es el caso de José Argüelles, que ya sabéis que es el más conocido, con un libro que escribió que se llama El Factor Maya, donde él habla, pero añade cosas de su cosecha en principio reveladas. Es decir, aquí no estamos hablando de nada científico, pero sí se ha convertido un poco en el portavoz de lo que serían las profecías mayas. Una de las cosas que dice José Argüelles, que se está diciendo mucho y que se irá repitiendo, según él, bueno, estamos hablando de que es historiador doctorado en la Universidad de Chicago, ¿no?, José Argüelles, es decir, además experto en toda la historia maya y en las profecías mayas. Él lo que ha contado es que la Tierra está entrando en una nueva fase vibratoria que se va a transformar, o por lo menos transformará nuestra civilización en algo distinto en el año 2012. Según él, cada 25.625 años surge un rayo sincronizador desde el centro de nuestra galaxia, a saber cómo lo prueba, que llegará al Sol y a todos los planetas, incluida la Tierra, y ahí se terminaría lo que él llama la tecnosfera, es decir, el mundo material en el que estamos viviendo, y surgirá la noosfera, es decir, una capa mental y espiritual del planeta, y por lo tanto aquellos que sobrevivan, porque José Argüelles sí es partidario de que va a haber una especie de cataclismo como de revulsivo del planeta Tierra de Gaia, y aquellos que queden empezarán una nueva humanidad. Pero el que lo dice no son las profecías mayas, es José Argüelles, que él interpreta a través de una serie de contactos que tiene, en fin, vamos a llamarlos sobrenaturales, toda esta información que le está llegando. Entonces, eso sí es importante dejarlo claro. Es decir, no hay que confundir lo que dicen las profecías mayas con lo que dicen los intérpretes. Jesús acaba de decir algo muy importante, y es que los que están investigando las profecías mayas se basan en intérpretes de las profecías mayas, no en la profecía maya original, que no existe como tal. Incluso hablan de 7 profecías exacto, mayas. Bueno, exacto. Algunos especialistas bueno, básicamente en culturas mesoamericanas, no solamente mayas, dicen que efectivamente serían como 7, pero todas se basan en interpretaciones, y por lo tanto, si tú partes la interpretación y no de la fuente originaria, lo que estás es haciendo
sido una derivación muy rara de lo que sería el conocimiento original de los mayas, que en realidad no tenemos ni idea de cómo era. Es decir, tenemos solamente indicios, porque fue una cultura lamentablemente aniquilada, otra cosa es que se hable su idioma y que quede tradición y que de gente, pero la forma en la que estructuraban su pensamiento y su pensamiento religioso se perdió con la conversión al cristianismo. Es decir, no sabemos cómo era. O sea, no sabemos por qué lo hacían y no sabemos por qué fijaban o tenían esa obsesión por los ciclos, obsesión por el tiempo. Sabemos que tenía algo que ver con el control del cosmos a través de la astronomía, una astronomía bastante avanzada que parecía que regulaba de alguna manera los ciclos de las cosechas, de la vida, incluso del movimiento de los pueblos, pero nada más. No sabemos mucho de por qué eso influía en sus vidas y hasta qué punto lo hacía. Entonces las interpretaciones que ha habido son todas interpretaciones modernas y encima además del siglo XX, no son anteriores, son muy modernas. Bueno, del XXI prácticamente. Sí, prácticamente del XXI, como dice antes de ayer. Y todas muy catastrofistas porque están todas muy imbuidas de un cierto tipo de milenarismo cristiano que tiene una enorme fuerza en América Latina y en los Estados Unidos. Al margen de la profecía maya, ¿existen otras que se sepa que no tienen su origen respecto a sus autores en alguna información o en algo que han leído respecto a los mayas? ¿Algún profeta, algún clásico de los entre los grandes agoreros de la historia que hayan mencionado el 2012? No, lo que pasa que decir, los defensores de las teorías de que en realidad lo de los mayas es una profecía catastrófica, se apoyan, como te acabo de decir, en una serie de elementos que parecen hacer coincidir la numerología de los ciclos mayas con o números o con cantidades que aparecen, por ejemplo, en el Apocalipsis. Por ejemplo, he citado antes el 244.000 elegidos, pero podemos elegir otro. Es decir, uno de los grandes ciclos mayas, o de los ciclos del calendario maya, que también eligieron los aztecas, tenía ciclos de 1260 años. Bueno, pues el 1260 es uno de los números que aparece también recogido en el Apocalipsis, en concreto en una de las supuestas pruebas que podrían alegar para decir que, bueno, que esto está relacionado con una especie de catástrofe final. Y es que estos números, si tú los sacas, bueno, y los coges así de alguna forma, un poquito para tú poder interpretarte, pues una desgracia, pues cualquier número que aparezca en la Biblia, y en la Biblia aparecen muchos, lo puedes interpretar así. Todos son números. Claro, pero entonces lo único que buscaban es que hiciera algún tipo de numerología con lo de los ciclos mayas. Como obviamente alguna tiene que coincidir, pues han elegido estos dos que aparecen en el Apocalipsis, el 1260 y el 144.000. Pero podía ser cualquier otra cosa. Pero fíjate, Bruno, si te refieres a los grandes profetas, los que conocemos, si alguien estableció esta fecha, ¿no?, como final del mundo, ni Nostradamus lo dijo, ni Edgar Cayce lo dijo, ni Paravicino lo dijo, ni las profecías de San Malaquías lo dice. Ningún profeta de los conocidos, de los videntes, de los que han acertado en muchísimas cosas, nadie ha establecido el 2012. Porque, por ejemplo, cuando ocurrió todo es que no sabía nada de los mayas. Pero cuando ocurrió el fenómeno del milenarismo, el año 1999 o el 2000, por lo menos sí existían profetas que hablaban del cambio del segundo al tercer día, si se interpretaba cada día como 1000 años, que sí que mencionaban esa fecha. Es decir, por lo menos, aunque no tenía ningún sustento ni ninguna base, pero por lo menos existían esos documentos, esas profecías o esos escritos que aludían a un tiempo que sí que podía interpretarse como el tránsito de un milenio a otro. Por lo menos existía esto, pero es que en esta ocasión no hay nada de eso. Nada, en absoluto, porque claro, el tránsito, ya aquí ya no se puede decir que vamos de un milenio a otro, ya hemos entrado directamente en el milenio. Otra cosa es que la cronología que tenemos, sea la correcta o no, pues en fin, en base a aquel descuido que tuvo Dionisio el Exiguo cuando estableció mal la cronología del nacimiento de Jesús, ¿no?, y que posiblemente haya un desfase de 6 años. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que ninguna otra profecía, salvo la maya, establece el 2012. Siempre se habla de un final de era, de un final de ciclo, que más o menos estaría por ahora, es decir, el Kali Yuga, por ejemplo, de los hindúes, o cuando incluso Zecharia Sitchin, el famoso autor del 12º planeta, pues ha metido todavía más leña al fuego cuando dice que el planeta Nibiru, que como sabéis tiene una órbita de 3.600 años alrededor del Sol, y por lo tanto es demasiado excéntrica, pues que va a colisionar en la Tierra precisamente en el 2012. Qué casualidad. Ya lo dijo en el 2003, pero como falló... Claro, le ha puesto 9 más. Se ha desviado un poco. Oye, entonces, ese es el problema. El Hercólubus de siempre es un planeta que nadie ve, pero que continuamente están amenazando que el planeta rojo, como se llama así el Hercólubus, pues se va a acercar y también sería el 2012. Pero todos son interpretaciones que hacen gente que tiene un especial interés, incluso, cuidado, para promocionar películas, de que el 2012 va a ocurrir algo nefasto. No olvidemos que muchas de las noticias que han surgido alrededor o antes de que se estrenara la película 2012 de Roland Emmerich eran noticias interesadas para crear más expectación y más beneficios económicos a la proyección de esta película. Y luego quienes lo hacen sin querer por su propio interés y de paso, pues como piensan que al promocionar una película les van a hacer más caso, pues también escriben sobre el tema.
Claro. Que existen muchos, con la misma línea catastrófica de todos, utilizando las profecías de Argüelles y otros. Lo que me estoy imaginando, ahora dentro de muy poquito, vamos a hacer el monográfico de las profecías del 2010, el clásico. Las que no se van a cumplir, dices. Las que no se van a cumplir sí, claro. En el 2010. Sí. Después haremos en el 2010 a finales las que no se van a cumplir en el 2011. Pero, ¿os imagináis lo que va a durar el monográfico que hagamos a finales del 2011 cuando expliquemos las profecías que no se van a cumplir en el 2012? Bueno, ese monográfico va a tener que tener unas cuantas partes, ¿eh? Muchísimo, por eso ya nos estamos adelantando, pero nos estamos adelantando un poco, a ver, para que no haya esa cosmofobia. Es decir, ahora muchísima gente está muy asustada, se creen que algo va a pasar, pero se creen ya no tanto por lo que digan, bueno, pues determinados videntes que se están apuntando un poco al carro de este catastrofismo, sino porque algunos científicos han añadido determinados datos que para ellos son negativos y que pueden ocurrir alrededor del 2012. Antes de que los cuentes, es que lo de los científicos, lo único que abunda es en la superstición. Ejemplo rápido, ¿os acordáis del efecto 2000? Pues fueron científicos y técnicos los que ahondaron en la chapuza y en la chorrada. Cierto. Un dato, solo para decir, si queréis, un dato negativo y un dato positivo, un poco pues para ir terminando el monográfico. Como dato negativo, hace muy poco, es decir, en enero del 2009, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos emitió un informe. El informe se llama Eventos de Tierra Atmosféricos Severos, es decir, tiene un nombre como veis bastante curioso, que predice que la Tierra puede recibir una violenta tormenta solar alrededor de del 2012, y eso provocaría, imaginaros, moderna. Por una parte, al no haber red eléctrica, pues todo lo que son los alimentos o la conservación de los fármacos se van a estropear y todo lo que conocemos dentro de la tecnología del GPS, del Internet, de la telefonía, se vendría al garete. Es decir, esa es una de las consecuencias que sí que anuncia, ni más ni menos que científicos que están dentro de la Academia Nacional de Ciencias. Pero me parece que desafortunadamente esa no se va a cumplir. Claro, pero solo hablan alrededor de esas fechas que podría ocurrir una gran tormenta solar. Evidentemente, claro que siempre se habla de que algo va a ocurrir. Lo que se van a equivocar siempre es en las fechas. Pero claro, al lado de este tipo de informes, que son los que cogen los agoreros para decir, ¿lo ves? ¿Cómo dice el 2012? Los científicos no dicen el 2012. Es como cuando va a entrar en erupción el Yellowstone, el famoso volcán, ¿no? Pues dicen también que a lo mejor puede ser alrededor del 2012, pero el alrededor puede haber una diferencia de 50, 100, 150 años arriba abajo. O 150.000. O 150.000. Pero bueno, que en todo caso, lo que estamos hablando es que no hay ninguna predicción científica donde establezca de una forma tasativa que va a ocurrir una catástrofe natural. Meteoritos ninguno, porque se tienen catalogados y ninguno va a colisionar en el 2012. Y lo que son catástrofes naturales, ningún científico, ningún geólogo, ningún vulcanólogo te puede determinar con precisión que va a ser en el 2012. Por lo tanto, si añadiéramos un dato y otro dato, en fin, por favor, vamos a ser esperanzadores, vamos a ser positivos, claro, y además vamos a ser prácticos. Y que nadie meta miedo a nadie. Claro, vamos a ser prácticos. No va a ocurrir nada. Entre otras cosas, porque todos los que estamos en esta mesa, en el 2014 vamos a ver el Mundial de Fútbol de Brasil, y en el 2016, con un poco de suerte, también los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. También en Brasil. En Brasil, como no. Bueno, Brasil ya sabes que está poniendo de moda. Yo sé que hay alguien... ¿Cómo va a haber fin del mundo y le van a quitar la gloria al Luna? Bueno, ya. Bueno, nos invitarás, ¿no? Hombre, dicho queda. Yo invito a la del Mundial de Brasil y creo que Carlos nos invitará a los Juegos Olímpicos. Entonces, nos quedamos que amenaza real no hay. No hay. Y que lo que ocurra, pues taxativamente el 2012 van a ocurrir muchísimas cosas. Quien quiera lo relacionará con algo relacionado con la profecía. Claro, sí. No obstante, yo os invito a mi club, se llaman los 144.000. Ah, vale. Mira, hay un investigador de la NASA que se llama David Morrison, que ha creado una website que es Pregunta a un astrobiólogo, donde está encargado de decir por activa y por pasiva que no va a pasar nada. Todo el mundo le pregunta y él, desde un punto de vista científico, como astrofísico y astrobiólogo que es, dice, tranquilo, que no va a pasar nada, que no hay ninguna catástrofe, que os lo digo, que yo sé y tengo datos de primera mano de la NASA. Bueno, pues si alguien quiere que consulte esa página web. Con esa recomendación nos quedamos. Me parece que va a haber que repetir todo lo que hemos contado hoy muchas veces de aquí al 2012. Yo creo que sí, porque es inútil. La gente dirá que es que mienten los de la NASA. No tiene solución. Mira, ocultan datos, seguro, ocultan datos. Pues no ocultamos Están nada. manipulados. Jesús, Carlos, gracias. De nada. Hasta luego. Pero por una parte son el bloque profético, donde entrarían los mayas, que es la más conocida, pero alrededor de la profecía de los mayas, y ahora diremos un poco el origen y lo que realmente dice la profecía de los mayas, pues están los videntes, están los agoreros, en fin, están otro tipo de profecías, como también asocian, por ejemplo, a los aztecas, a los hopi, que hablan de que también en el 2012 sería el punto de referencia para algo, una gran eclosión, catástrofe, cambio de era, cambio de ciclo, lo que queramos. Y por otra parte están las prospecciones científicas, es decir, aquellos científicos que se han abonado un poco a esta ceremonia de la confusión, donde comentan
sin especificar una fecha, pero ya se encargan los intérpretes o los periodistas de ajustar esa fecha al 2012, pero sí que hay muchos científicos que dicen que alrededor del 2012 se pueden producir ciertos eventos que tienen que ver con la actividad solar, que tienen que ver posiblemente, pues mejor, con erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que ha hecho... Exacto. No, pero lo que dice Bruno es muy interesante. Fin de era, que dice que pasa el pop al rock and roll, cosas así. Sí, exacto. O sea, que pasa de la hegemonía del Real Madrid a la del Benfica o algo por ese estilo. O que de repente lo que va a pasar es que va a haber una transformación de las conciencias que también se anuncia, ¿no? ¿Estás seguro? Que voy a estar seguro. Estoy lo que pasa es que, sin seguro embargo, de que no. Como yo creo que más que hablar de los pintoresquismos más o menos frikis sobre lo que está anunciando todo el mundo, sí que es cierto que, sin embargo, en el cálculo de por qué los mayas construyeron este calendario de esta manera tan extraña, sí que hay cosas realmente llamativas y originales e incluso atractivas desde el punto de vista de un debate de la zona cero, como por ejemplo alguna de las consecuencias de los ciclos mayas, que relacionan curiosamente la forma de medición del tiempo con algunos elementos muy interesantes del Apocalipsis de la Biblia. Luego veremos cómo. Bueno, yo creo que es bueno un poco precisar que estamos hablando de dos bloques que confluyen en una misma fecha. La zona cero. Aunque a veces uno desearía, el mundo no se va a acabar ni este año, ni el siguiente, ni mucho menos el 2012. Aunque la película que se ha convertido en el boom de este final de año, pues ya está siendo un éxito, y a más de uno le encantaría que en el 2012 se cumpliera la profecía sobre la que tanto ha escrito, tantos libros ha publicado, y que está absolutamente convencido de que va a pasar porque los mayas lo anunciaron. Por lo tanto, no sé, ¿lo vais a dudar o qué, Carlos y Jesús? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Pues hay un libro que lo dice y todo, ¿eh? Lo que tú digas. Solo uno. Hay varios. Solo uno. No, lo que vamos a contar es de dónde viene esta historia tan fascinante, porque la historia es interesantísima, ¿eh? La del cálculo del por qué el 2012 y por qué tiene que pasar algo ese año. ¿Y por qué hacer un monográfico del 2012? Pues esa es un poco la razón. Tú, Bruno, acabas de exponer ya esa primera parte de por qué lo estamos haciendo, que es un poco a raíz de esta película que se acaba de estrenar y que, pues lógicamente, vuelve a poner en el candelero todas las tesis catastrofistas que hay alrededor del 2012. Y después por la cantidad de oyentes que nos preguntan, que recibimos email sobre, y preocupados además, sobre si es verdad o no es verdad todo lo que se maneja alrededor de esta fecha, ¿no? De esta fecha que la quieren hacer catastrófica, al igual que lo intentaron hacer con el año 1999 y al igual que lo intentaron hacer con el año 2000. Y luego hay una segunda versión, una segunda parte, aquellos que dicen, no es un fin del mundo, es un fin de era. Pues sí, que sigue siendo igual de absolutamente demencial decir eso. Bueno, siempre hay algún gracioso que dice, no es el fin del mundo, es el fin de la humanidad. Bueno, de hecho, que al final el epicentro sea el 2012, y es un poco lo que queremos valorar y analizar en este monográfico para intentar los datos negativos y los datos positivos, si es que los hay. Claro, sí, porque además es que a colación ha habido muchísimos oyentes que han enviado correos y por un lado dicen, claro, es que no nos queréis contar la verdad, porque la ocultamos. Incluso en la película, pues lo primero que te exponen es... os estamos avisando, va a ocurrir algo, luego no digáis que no os lo hemos dicho. Claro, verás. Y luego, pues incluso hay gente también que está con el miedo y dice, bueno, ¿y los poquillos ahorros que tengo, qué hago? ¿Me lo invierto en hacer un búnker o algo similar para protegerme? Pero fíjate, Silvia, la relación no es a una rosa, vamos, con lo que ahora es la Rosa de los Vientos, la de Jesús y mía, parte de el libro nuestro, Seres y lugares en los que usted no cree. Vamos un día al programa con Juan. O sea, estamos hablando del año 95-96.